El 13 de enero de 2018, la ciudad de Córdoba, Argentina, se sumió en una noche oscura y tormentosa. Las gotas de lluvia golpeaban los techos de chapa, las calles brillaban con charcos de agua y el sonido del viento silbando entre los edificios presagiaba lo que sería una tragedia. En medio de este escenario, una niña de tan solo 4 años desapareció sin dejar rastro. Sus padres, sumidos en la inconsciencia de sus propios vicios, no notaron su ausencia hasta que el reloj marcó la medianoche. Para entonces ya era demasiado tarde. La angustia los envolvió de golpe, el pánico se apoderó de su hogar y los gritos de desesperación se fundieron con la tormenta. Pero lo que al principio parecía la simple desaparición de una niña pronto se transformó en uno de los casos más aterradores y macabros que Argentina haya presenciado. En cuestión de horas, su imagen comenzó a circular por redes sociales y noticieros locales. Pero hubo una foto en particular que heló la sangre de todos: Abril Sosa, maquillada con un intenso labial rojo, con una expresión inquietante en su pequeño rostro. ¿Quién la había maquillado así? ¿Por qué alguien haría algo tan perturbador con una niña? Esa fotografía, lejos de ser una simple imagen, se convertiría en una pieza clave en la investigación y en un símbolo de la pesadilla que estaba por descubrirse. Este caso no solo sacó a la luz la desidia extrema de una familia atrapada en la marginalidad, sino que también dejó al descubierto la presencia de un monstruo en las sombras. Un depredador que, hasta ese momento, había pasado desapercibido, caminando entre la gente como si fuera uno más. Pero ahora todos sabrían la verdad. Hoy conocerás la historia real detrás del crimen de Abril Sosa, pero te advierto, los detalles que estás por escuchar son difíciles de asimilar. Hay historias que dejan cicatrices en la memoria colectiva, y esta es una de ellas. Antes de continuar, quiero que pienses en esto. ¿Alguna vez has desconfiado de alguien que parecía inofensivo? Escribe tu respuesta en los comentarios, porque después de este video podrías comenzar a ver a las personas de una forma completamente diferente. Para muchos niños, el hogar es un refugio, un lugar de amor, seguridad y protección. Pero para Abril Alejandra Sosa, su casa no era más que una trampa de desesperanza, negligencia y peligro constante. Nació en la pobreza, pero no solo en la pobreza material, sino en un vacío afectivo absoluto. Era la menor de 6 hermanos, hijos de Cristian Sosa y Mayira Sidra, una pareja atrapada en el espiral del consumo de sustancias ilícitas y la bebida. Su mundo giraba en torno a fiestas interminables, donde los excesos y la irresponsabilidad dictaban el ritmo de sus vidas. En ese ambiente hostil, los niños no eran prioridad. No había reglas, no había horarios, no había límites. Los más pequeños, incluyendo a Abril, crecían a la deriva, sin cuidados, sin amor y sin un sentido de protección real. Las noches en su hogar eran una historia aparte. Cuando caía el sol, su casa se convertía en un punto de encuentro para gente desconocida, para aquellos que buscaban un lugar donde ahogar sus adicciones en alcohol y sustancias prohibidas. La música a todo volumen, los gritos, las risas estridentes de adultos enajenados por el consumo. Y en medio de todo, los niños, sin nadie que los resguardara. Abril solía permanecer fuera hasta altas horas de la noche. Mientras sus padres se perdían en sus propios vicios, ella jugaba en la calle, iluminada por las luces amarillentas de los postes y expuesta a todo tipo de peligros. Pero nadie parecía notar lo vulnerable que era. Nadie la cuidaba, nadie la buscaba, nadie la protegía. Su hermana mayor, a sus 16 años, también era víctima del ambiente. Con el paso del tiempo, se convirtió en el blanco de los amigos de sus padres, hombres mayores que no dudaban en acosarla con mensajes obscenos y propuestas indecentes. Pero su hogar no era solo un lugar peligroso para ella, sino también para la pequeña Abril, quien crecía en un entorno donde la violencia, el abuso y la impunidad eran el pan de cada día. El barrio General Bustos, en Córdoba, donde vivían, no era precisamente un sitio seguro.
Como muchas zonas marginales, la pobreza extrema y la falta de oportunidades habían dado paso al crimen, al tráfico de sustancias y a la corrupción. Incluso las autoridades sabían que algo no estaba bien en la casa de los Sosa. Los servicios sociales ya tenían reportes de la situación. Vecinos habían denunciado la negligencia de los padres, el abandono de los niños y las constantes reuniones con extraños. Pero las advertencias quedaron en el aire. El Estado no intervino a tiempo, como si esperara a que algo terrible sucediera antes de actuar, y entonces lo inevitable ocurrió. La noche del 13 de enero llegó como cualquier otra. Una tormenta comenzaba a caer sobre la ciudad. En la casa de los Sosa, los padres estaban nuevamente envueltos en sus excesos. Abril jugaba con otros niños del vecindario, sin imaginar que ese sería su último día. Poco a poco, los pequeños fueron regresando a sus casas, pero Abril no. Cuando la lluvia empezó a caer con más fuerza y la noche cubrió las calles, nadie notó su ausencia. Hasta que fue demasiado tarde. El sábado 13 de enero de 2018 comenzó como cualquier otro día en la vida de Abril Sosa. A sus 4 años, su mundo giraba en torno a los pequeños placeres de la infancia: jugar con los niños del barrio, reír, correr descalza por las calles, sin imaginar que el peligro acechaba más cerca de lo que nadie podía prever. Ese día, como tantas otras veces, Abril jugaba con sus vecinos frente a su casa, mientras adentro se desarrollaba otra de las típicas reuniones de sus padres, las mismas fiestas de siempre, las mismas caras, los mismos excesos. Cristian y Mayira, sus progenitores, se encontraban distraídos entre tragos, risas y sustancias ilícitas, sin la más mínima noción del paradero de su hija. Pero la noche caía y con ella llegaba la tormenta. Uno a uno, los demás niños fueron regresando a sus hogares. Las calles quedaron desiertas, el viento se hacía más fuerte y el murmullo de la lluvia comenzó a llenar el aire. Abril, sin embargo, no volvió a casa, pero nadie se dio cuenta. Los minutos pasaron, luego las horas. Sus padres seguían sumidos en su fiesta privada, sin notar su ausencia. Fue hasta la medianoche, cuando los invitados comenzaron a irse, que Cristian y Mayira sintieron el peso de la realidad. Abril no estaba en la casa, el alcohol y las sustancias que los mantenían en su propio mundo ya no importaban. El pánico los golpeó de golpe, como un puño en el estómago. Salieron corriendo al patio, revisaron cada rincón, llamaron su nombre en vano. Pero la pequeña no respondía. Entonces la desesperación se apoderó de ellos. Bajo la lluvia, recorrieron las calles del barrio gritando su nombre una y otra vez. Sus voces se perdían entre el viento y los truenos. Golpeaban puertas, despertaban vecinos, preguntaban con desesperación: ¿vieron a Abril? Pero nadie la había visto desde hacía horas. Los rostros de los padres se transformaron, el miedo se convirtió en terror. Las peores ideas empezaron a tomar forma en sus mentes. Abril no se había perdido. Abril había desaparecido. Si te gusta el contenido y quieres apoyarme, puedes donar en mi PayPal, link en la descripción. Con tu ayuda te envío un saludo personalizado o hacemos un video del tema que elijas. Gracias por tu apoyo. Cuando la policía recibió la denuncia, sabían que el tiempo era crucial. Cada minuto que pasaba reducía las posibilidades de encontrar con vida a la pequeña Abril. La noticia se propagó rápidamente como un incendio devorando la tranquilidad de Córdoba. Los noticieros locales y las redes sociales comenzaron a compartir su imagen, pidiendo información. Los vecinos se unieron a la búsqueda, algunos con linternas, otros con paraguas, todos con la esperanza de que la niña simplemente estuviera perdida, escondida en algún rincón, asustada por la tormenta. Pero las horas pasaban y no había rastro de ella. La desesperación se convirtió en rabia, en incertidumbre. Las preguntas se acumulaban. ¿Se la había llevado a alguien? ¿Podía estar refugiada en algún sitio? ¿Quién fue la última persona en verla? El barrio entero se volcó en su búsqueda. Peinaron calle por calle,
Revisaron casas abandonadas, consultaron cámaras de seguridad. Pero no había pistas, hasta que una imagen salió a la luz. Una fotografía que heló la sangre de todos. En la imagen, Abril aparecía maquillada con un intenso labial rojo, con grandes aretes adornando sus pequeñas orejas. Algo en su expresión perturbaba profundamente. Esa fotografía lo cambiaría todo. El caso dejó de ser una simple desaparición. Ahora había un horror latente detrás de todo esto. Alguien había estado con Abril, alguien la había maquillado, y ese alguien estaba suelto. En toda investigación criminal hay un punto de inflexión, un momento donde las piezas comienzan a encajar y el horror empieza a tomar forma. En el caso de Abril Sosa, ese punto llegó cuando las sospechas recayeron sobre un nombre en particular, Daniel Alberto Ludueña. A simple vista, Ludueña no parecía alguien peligroso. Era un albañil de 36 años, vecino del barrio y conocido de la familia Sosa. Para muchos era un hombre tranquilo, alguien que simplemente pasaba desapercibido. Pero la verdad era mucho más oscura. Las alarmas se encendieron cuando una amiga de la madre de Abril mostró algo perturbador en su teléfono. Varias fotos inquietantes de la niña. Abril aparecía en poses extrañas, maquillada con un labial rojo intenso y usando grandes aretes. Era una imagen fuera de lugar, inquietante, aterradora, pero lo peor no era la foto en sí. Lo peor era quién la había enviado. Ludueña, el hombre que había estado en la casa el mismo día de la desaparición, era quien había tomado esas imágenes. Él las tenía en su celular. Él la había visto antes de que desapareciera. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. El hombre había estado bebiendo con los padres de Abril la noche del 13 de enero. Se marchó de la casa poco antes de la medianoche, justo cuando la niña desapareció. Su historial no era limpio, había rumores, acusaciones, sombras en su pasado. Era imposible ignorar la evidencia. El hombre que todos habían pasado por alto se convirtió en el principal sospechoso. La policía no perdió tiempo, sabían que estaban ante un posible caso de secuestro y que el tiempo era crucial. Esa misma noche allanaron la habitación de Ludueña en la pensión donde vivía. Lo que encontraron fue aterrador. Había rastros de Abril, había objetos que no deberían estar ahí. Y lo más perturbador, había evidencia de que Abril había estado en ese lugar. El albañil intentó huir, tal vez pensó que podía escapar, tal vez creyó que nadie lo descubriría. Pero la policía lo atrapó antes de que pudiera correr demasiado lejos. Cuando lo llevaron a la comisaría, su actitud fue escalofriante. No lloró, no mostró miedo, no parecía tener remordimientos. Durante horas, los investigadores intentaron hacer que hablara. Querían saber qué había pasado, querían saber dónde estaba Abril. Pero Ludueña guardó silencio, hasta que finalmente confesó. Y lo que dijo heló la sangre de todos los presentes. Abril no se había perdido, no se había escapado, no se había desorientado con la tormenta. Había sido raptada, había sido llevada a la casa de pensión donde Ludueña vivía. Y lo peor estaba por revelarse. Cuando Daniel Ludueña rompió el silencio, la sala de interrogatorios quedó en un silencio sepulcral. Lo que estaba a punto de revelar superaba cualquier temor, cualquier sospecha. El hombre relató con escalofriante frialdad cómo engañó a Abril, cómo usó su confianza, cómo la alejó de su hogar sin levantar sospechas. Le prometió dulces. Le dijo que tenía juguetes, le habló con la cercanía de alguien a quien ella ya conocía. Abril, inocente, le creyó. La tormenta había dejado las calles desiertas. Nadie la vio marcharse, nadie notó que desaparecía. Ludueña la llevó hasta su habitación en la pensión donde vivía. Una habitación pequeña, fría, con un solo foco de luz. Cerró la puerta con seguro. A partir de ese momento, Abril estaba atrapada. Le dio a beber cerveza, sacó el lápiz labial rojo que había comprado días antes y la maquilló. Le colocó los aretes grandes que tenía guardados. Eran trofeos, símbolos de un acto premeditado.
de una perversión que venía alimentando durante mucho tiempo. Después cometió el crimen más atroz. Abril, confundida y asustada, comprendió demasiado tarde que aquel hombre no era su amigo. Cuando la vio llorar, cuando la escuchó sollozar con miedo, Ludueña supo que no podía dejar testigos. La miró a los ojos y con sus propias manos la estranguló. La apretó con fuerza hasta que su pequeño cuerpo dejó de luchar, hasta que su respiración se apagó por completo. La habitación quedó en silencio. El monstruo había completado su obra, pero Ludueña no podía quedarse con el cuerpo en su cuarto. Tenía que deshacerse de él. Tomó un bolso grande y metió dentro el cuerpo inerte de la niña. Luego esperó. Esperó a que la noche cubriera sus huellas. Cuando consideró que ya era seguro, salió de la pensión con el bolso y tomó un taxi. Viajó hasta un terreno baldío en el barrio Alta Córdoba. Allí, como si fuera basura, abandonó el cuerpo de Abril. El monstruo había hablado, y su confesión confirmó los peores temores. Abril nunca tuvo una oportunidad. Cuando la policía encontró el cuerpo de Abril Sosa, ya no quedaban esperanzas. Argentina entera se sumió en una ola de indignación y tristeza. Las redes sociales estallaron. Los noticieros no hablaban de otra cosa. La gente en Córdoba salió a las calles pidiendo justicia, exigiendo respuestas. Pero, ¿qué justicia puede haber cuando una niña de 4 años es arrebatada de la forma más cruel? El caso llegó a juicio y la sentencia fue clara: cadena perpetua para Daniel Ludueña. Culpable de homicidio calificado, culpable de abuso infantil, culpable de destruir una vida inocente. Durante el juicio, Ludueña intentó justificar sus actos. Dijo que su infancia había sido difícil, que había sufrido maltratos, que la vida lo había golpeado. Pidió disculpas, fingió estar arrepentido. Pero nadie le creyó. El tribunal no dudó en condenarlo. La familia de Abril, rota por el dolor, escuchó la sentencia con lágrimas en los ojos. Pero en su interior sabían que ningún castigo sería suficiente. Abril no volvería, su vida fue arrebatada de la peor manera. Y aunque el asesino pasara el resto de su vida en prisión, nada cambiaría el hecho de que Abril Sosa nunca tuvo la oportunidad de crecer. En las calles, los carteles con su rostro seguían colgados en postes y paredes. Una advertencia, un recordatorio de lo peor que puede hacer el ser humano. Porque hay crímenes que no solo terminan con una vida, sino que dejan una herida imborrable en toda una sociedad. El daño ya estaba hecho. El crimen de Abril Sosa no fue solo un caso más, fue un recordatorio brutal de lo que puede suceder cuando la negligencia, la impunidad y la maldad se cruzan en el camino de los más indefensos. Un crimen que sacudió a un país entero, pero este caso no solo dejó una condena. Dejó una pregunta que aún duele. ¿Se pudo haber evitado? Las señales estaban ahí, las advertencias estaban ahí. Las autoridades sabían que Abril vivía en un entorno de riesgo, pero no hicieron nada a tiempo. Hoy, la historia de Abril sigue resonando, su rostro sigue en la memoria colectiva. Y su caso sigue siendo un llamado de atención para todos, porque el peligro no siempre viene de un desconocido. A veces, el monstruo está cerca. Si esta historia te impactó, déjamelo saber en los comentarios. Si quieres apoyar este contenido, puedes hacerlo a través del botón de Super Gracias o por PayPal en el enlace de la descripción. Recuerda, el misterio nos rodea. Nos vemos en el próximo video.